Hola, hola, soy José Morera. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una historia bien especial. El verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. En esta historia que les voy a contar hay una representación acerca de todo aquello que nos mantiene atados a una vida de mediocridad. Se representa en esta historia las excusas, los pretextos, las creencias, las justificaciones y todo aquello que nos invita al conformismo y nos impide utilizar nuestro potencial al máximo. Así que vamos con la historia. Estaba revisando entre mis libros y encontré una joya, una obra del doctor Camilo Cruz y se llama La Vaca, que representa todo el conformismo y la mediocridad. Les voy a compartir esta historia y hacer un análisis de cómo lo relacionamos con una aplicación práctica a nuestra vida diaria, a los negocios y particularmente al emprendimiento. Muchas personas tienen una representación que los aleja de realizar sus proyectos. No lo hacen porque tienen una serie de ataduras mentales, ataduras relacionadas con su pasado, con malas experiencias, y vamos a analizar de qué se trata. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo y experimentado maestro deseaba enseñar a uno de sus jóvenes estudiantes los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan los seres humanos en búsqueda de la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por las cuales muchas personas viven una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, pensó el maestro, muchos hombres y mujeres son incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. Él sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando nos permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Para impartir esta importante lección, el maestro decidió que aquella tarde saldrían en búsqueda de los pasajes más pobres de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron el lugar más triste y desolador que pudieron haber ubicado. Sus habitantes parecían haberse resignado a su suerte, permitiendo que la pobreza se adueñara de sus vidas. Una vez allí, el maestro le pidió al joven que buscara la más pobre de todas las viviendas, la cual sería su aposento toda la noche. Después de mucho caminar y caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y allí en la parte más alejada de un pequeño caserío, en medio de un terreno baldío, se detuvieron ante la casa más pobre, abandonada y desvanecida que habían encontrado hasta entonces. Aquella casa, a medio de derrumbarse, sin duda alguna pertenecía, según esto, a la más pobre de todas las familias de aquel lugar. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todo el lugar, dándole un aspecto decadente y repulsivo. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió a su encuentro. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro. «¿Será posible que tengamos algo de posada y algo de comer para estos dos cansados viajeros en esta larga noche?» «Bueno, hay poco espacio, pero son bienvenidos si no les importa algo la incomodidad», respondió el hombre. Cuando entraron, su sorpresa fue aún mayor al ver en aquella casa apenas de no más de 10 metros cuadrados cómo vivían 8 personas, el padre, la madre, 4 hijos, 2 abuelos. Se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad que ceñía sus cuerpos eran clara evidencia de la profunda miseria que ahí reinaba. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino también había encontrado albergue en su interior. Los dos visitantes escudriñaban atónicos cada centímetro de espacio, no había mucho, tratando de descubrir cualquier objeto de valor en medio de aquella miseria total. No había nada. Sin embargo, al salir nuevamente de la casa descubrieron que estaban equivocados. Para sorpresa de ellos, en medio de este estado de penumbra y dejadez total, la familia contaba con
una posesión extraordinaria bajo las circunstancias en las que estaban. Una vaca. El animal no era gran cosa, pero para la vida de aquella familia parecía girar todo en torno de este animal. Hay que darle de comer a la vaca, hay que asegurarse de que la vaca ha bebido suficiente agua, está atada la vaca, hay que buscarla, es hora de ordeñar la vaca. Ciertamente la vaca jugaba un papel muy importante en sus vidas. No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor. Era lo único que lo separaba de la miseria total, en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día. Tal posesión les había ganado el respeto, sino la envidia de sus vecinos. Y allí, en medio de la suciedad, del desorden, los dos viajeros pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, se aseguraron de no despertar a nadie. Los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Después de darle la última mirada a aquel lugar, tratando de llevarse consigo una imagen mental de la desolación de la cual habían sido testigos durante su corta estadía, el joven estudiante abandonó la morada sin estar seguro de que había aprendido la lección que su maestro le había prometido. No obstante, antes de prender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: es hora de que aprendas la lección que nos trajo a este lugar. Después de todo, lo único que habían visto durante su corta estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro para el joven cuál era la causa que había originado tal situación. Esta era la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado el momento de que el joven discípulo lo aprendiera. El anciano caminó en dirección del lugar donde se encontraba aquel animal, a no más de unos 50 metros de distancia de la morada. Y allí, ante la incrédula mirada del joven y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolso y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una mortal herida que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente sin hacer mayor ruido. ¡Oh no, maestro! ¿Qué has hecho?, dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. ¿Qué tipo de lección es esta? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cómo se te ocurre dejar a una pobre familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a pasar ahora con ellos, maestro? Sin inmutarse ante la preocupación y angustia del muchacho y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha sin ningún problema. Dejando atrás aquella macabra escena, maestro y discípulo partieron. El primero aparentemente indiferente ante la suerte que le esperaba a aquella pobre familia por la pérdida del animal, y el estudiante angustiado ante la incertidumbre por las acciones que seguramente los habían condenado a la muerte. Durante los días siguientes al joven lo asaltaba una y otra vez la nefasta idea de que sin la vaca esta familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podrían haber corrido después de este fatídico evento? Y así fue como aquella familia debió comenzar una nueva etapa en su vida, enfrentando la posibilidad de una miseria aún mayor. La historia cuenta que un año después, una tarde, el maestro llamó al joven a su lado y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención de aquel episodio, aparentemente olvidado, fue suficiente para despertar en el joven los recuerdos de aquel episodio que aún después de todo ese tiempo él no había comprendido completamente. Una vez más, pasó por su mente el siniestro papel que él había jugado en la infeliz suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron al duro golpe? ¿Pudieron empezar de nuevo sus vidas? ¿Cómo encararía después de lo sucedido a las tristes víctimas en caso de encontrarlas? A regañadientes el joven aceptó, y a pesar de todas las dudas que pesaban en su corazón y a pesar de todo lo sucedido, emprendió el regreso hacia aquel lugar en compañía de su maestro. Después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la humilde vivienda fueron en vano. El lugar parecía ser el mismo, pero por donde tiempo atrás se encontraba aquella casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente.
Se detuvieron para observarla a la distancia, asegurándose que realmente se encontraban en el mismo lugar. Lo primero que se cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. Muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de este espacio y había construido una vivienda mucho mejor. ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y su familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? Quizás fue la pena moral que los doblegó. Todo pasaba por la mente de este joven mientras se debatía entre el deseo por acercarse a la nueva vivienda para indagar cuál era la suerte de sus antiguos moradores y poder continuar con ese viaje, y confirmando así sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? En un comienzo el muchacho pareció no reconocerlo, sin embargo era claro que se trataba de la misma persona. A pesar de su aspecto era totalmente distinto, sus ojos brillaban, vestía una ropa limpia, estaba aseado y tenía una sonrisa amplia que lo mostraba significativo. Algo había sucedido. El joven no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué habría acontecido durante ese tiempo atrás? Rápidamente se dispuso a saludar y sin perder tiempo procedió a indagar qué había sucedido en este lapso de tiempo, que obviamente había cambiado la suerte de esta familia. Empiezan a contarle el relato. Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, dijo el joven, fuimos testigos de una inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo para que cambiara? Ignorante del papel que el joven y su maestro habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su vivienda, donde se dispuso a relatarle los pormenores de una historia que cambiaría para siempre sus vidas. Les contó cómo coincidencialmente el mismo día de su partida algún maleante envidioso o alguna persona fascinerosa, envidiosos de su aparente escasa fortuna, había degollado salvajemente a aquel pobre animal. Debo confesar, continuó el hombre, que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue de desesperación y de angustia. Por mucho tiempo la leche que producía este animal había sido la única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal les había ganado el respeto de los vecinos. Sin embargo, poco después nos dimos cuenta que, a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probable nuestras propias vidas estarían en peligro, relataba aquel hombre. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de nuestra casa, conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro sustento. Así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esta ganancia compramos más semilla. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente, ¡ta! Sucedió, exclamó el hombre con gran alegría. Por primera vez en nuestras vidas tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas, arreglar nuestra humilde casa y así poco a poco ese año nos trajo una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiese abierto las puertas a nuevas posibilidades. El joven escuchaba atónito el increíble mensaje. Finalmente entendió la lección de su sabio maestro y todo lo que quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino que, por el contrario, el principio de una vida de nuevas y mayores oportunidades había comenzado a partir de ese suceso. El maestro, quien había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le preguntó en voz baja: ¿crees que si esta familia aún tuviese la vaca, de alguna manera habría logrado todo esto? Seguramente no, maestro. ¿Comprendes ahora? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más.
por ver más allá de las circunstancias presentes. La vaca les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad vivían en medio de la miseria. Exactamente, respondió el maestro. Así sucede cuando logras convencerte que lo poco que tienes es más que suficiente. El conformismo se apodera de toda tu vida y se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres completamente miserable. ¿Estás frustrado con la vida que llevas, mas no es lo suficiente para cambiarla? ¿Ves lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo del cual no gustas, con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y el cual no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar otro. No obstante, cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrece cierta comodidad, aunque no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y para tu familia, es fácil conformarse con lo poco que tienes. Es fácil caer presa de dar gracias, por lo menos cuando cuentas con algo. Cuando después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran contar con lo poco que tú tienes. Al igual que aquella vaca, esta actitud nunca te permite progresar. A menos que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser la víctima de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si estuvieses decidido a vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. El joven estaba absorto, fascinado con todas las observaciones que su maestro le hacía. Todos tenemos vacas en nuestra vida, ¿sabes?, agregó el maestro. Llevamos a cuestas creencias, excusas, justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Muchos cargamos con pretextos, con disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que queremos. Maquinamos excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales nos dan un falso sentido de seguridad cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podremos apreciar si decidimos deshacernos de nuestras limitaciones. ¡Qué gran lección!, pensó el joven discípulo inmediatamente, reflexionando acerca de sus propias vacas. Durante el resto del viaje recapacitó acerca de todas aquellas limitaciones que él mismo se había encargado de adquirir a lo largo de su vida. Prometió liberarse de todas las vacas que lo mantenían atado a una existencia de mediocridad y le impedían utilizar su verdadero potencial. Indudablemente aquel día marcaba el comienzo de una nueva vida, una vida libre de vacas. De esta manera concluimos la historia de la vaca y nos quedan muchas cosas por reflexionar. Cada quien puede hacer la interpretación que considere y de esta manera poder identificar en su vida cuáles son sus vacas, cuáles son esas excusas, esas justificaciones, esos pretextos que los mantiene atados a una vida de conformismo y de mediocridad. Ya encontraste cuál es la vaca que está impidiendo que saques adelante tus sueños, tu proyecto. ¿Qué excusa tan grande puede haber como para que no inicies algo que deseas y anhelas con todo el corazón y que sabes muy en el fondo que es la posibilidad de que eso cambie tu vida por completo? Ese sueño de montar un negocio, de sacar adelante algún proyecto productivo, cualquiera que sea tu emprendimiento, lo tienes en mente, lo anhelas, pero siempre hay excusas. Tal vez el dinero, tal vez el tiempo, tal vez la edad, tal vez el entorno que nos rodea. Muchas situaciones que si las analizamos detenidamente vemos como son solo excusas, son solo eso. Todo, absolutamente todo tiene solución, todo se puede resolver. Tal vez el hecho de estar solos en este proceso de emprender nos llena de miedo y nos asalta la incertidumbre. No sabemos qué hacer, qué camino tomar. De pronto la solución podría ser tener sociedad con alguna persona o con algunas personas, pero nos da miedo que esas personas no compartan nuestra visión o que nos alejen de nuestro proyecto. Tal vez el aspecto económico también puede jugar. No tener dinero o no tenerlo todo disponible tampoco puede ser una excusa para no sacar adelante el proyecto. El hecho de no saber si es viable o no es algo muy importante. Todo lleva un proceso de planeación, pero hay herramientas técnicas que nos permiten evaluar un proyecto de inversión para saber si es bueno o no, si es rentable
o para identificar qué tipo de ajustes debemos hacer y si definitivamente le hemos hecho una y otra prueba a nuestra idea y vemos que no funciona y que no la podemos aterrizar y que no es viable de la manera original, pues sencillo, ajustamos nuestra idea. Es el momento en que tenemos que pivotear, ajustar nuestra idea o pensar en otra solución, siempre pensando en que un proyecto resuelve algún problema o alguna necesidad de una comunidad en particular, una necesidad o problema que tenemos que solucionar. Y de eso se trata, buscar soluciones prácticas, efectivas, y que esto se convierta en una muy buena excusa, en un muy buen pretexto para emprender, dejando atrás todas las vacas que nos puedan atar al pasado, todas las excusas, todos esos pretextos que nos impiden hacer realidad nuestros proyectos. Entonces, la invitación es a que hagas una reflexión. Trata de identificar cuáles son las vacas que se encuentran en tu vida, deshazte de ellas. Mata esas vacas, aléjalas, extínguelas de tu vida. No pienses en esas dificultades, sino en la manera en la cual puedes seguir tu vida sin esas excusas que te atan al conformismo y a la mediocridad. Definitivamente el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino son esas excusas a las cuales tú le has dado valor. Quiero agradecerte por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y darle like para continuar recibiendo este tipo de contenido, para que puedas mejorar tu calidad de vida y llevar tus proyectos a otro nivel.